Tenemos aquí en la cabina a Fernando Coca Meneses. Él es autor del libro Línea Dorada, Los Lobos al Acecho. Aquí lo tenemos en cabina de Rotativo de México. Bienvenido, Fernando, aquí a la cabina. Alejandro, gracias. Fernando, bienvenido. Qué emoción, qué placer tenerte en esta cabina de radio que es ya, y tienes que saberlo tuya desde ahora. Por favor. Ya estoy esperando, ni siquiera las escrituras, sino ya nada más el equipo para empezar a transmitir. Bienvenido, Fernando, primero porque sabemos de tu gran trayectoria dentro de los medios, dentro de esta noble labor que representa el periodismo y el hablar con la verdad. Sabemos y entendemos que ese amor por la verdad es el que te lleva a escribir no uno, dos libros. Uno consecuencia del otro, además. Así es. Línea Dorada, Los Lobos al Acecho es la primera parte de la historia de la Línea 12 y el por qué la cerraron entre 2014 y 2015. ¿Qué te llevó a ese momento, Fernando? ¿Qué me llevó? Fíjate que yo, cuando estudiaba periodismo en la Septién García, trabajaba en el metro, en comunicación social. Y conocí un poquito del tema. Estuve ahí poquito más de un año. Y cuando anuncian que iban a cerrar la Línea 12, nos dicen que es un desgaste ondulatorio, de repente yo dije, a ver, desgaste ondulatorio, ¿qué es eso? Es un fenómeno que se da en todos los trenes férreos. Ajá. El que una pieza metálica, que es la rueda, vaya sobre otra pieza metálica, que es el riel, provoca un desgaste. Lógico. Y es desgaste como tus zapatos. Como los zapatos. Si hay una fricción, debe haber una lubricación para evitar que el daño sea mayor, o que, como nos decían con los coches cuando se desvielaban, es que se pega en la máquina. Bien. Así es. Yo dije, a ver, el desgaste ondulatorio está presente en todos los sistemas férreos del mundo, y eso se resuelve con una cosa, el mantenimiento diario a las ruedas, a las vías, y que además en el sistema de transporte colectivo metro se le da todos los días. Es el famoso mantenimiento preventivo. Esa era la siguiente pregunta. Pues tú estuviste ahí, tú los viste. Sí, no lo hicieron. No hubo mantenimiento en la Línea 12. Y pudiera yo decir también, asegurar, que en el resto de las líneas del metro, en las 11 restantes, tampoco hay un mantenimiento eficiente. Hay que aclarar que todo esto fue antes de que sucediera lo que ya vimos. Sí, de hecho, a ver, este libro, Línea Dorada, el primero, se empezó a escribir en 2014. Era un reportaje que yo quería escribir. No querías escribir un libro. No quería escribir un libro. ¿Y luego qué pasó entonces? Llegó una cauda de información que dije, bueno, esto ya no da nada más para un reportaje. Claro. Y hay que explicar otras cosas. Era un reportaje técnico sobre el metro. Querías aterrizar los aspectos técnicos que escuchábamos todos los días en ese momento a lenguaje un poquito más coloquial y digerible. Sí, que todo el mundo entendiéramos qué era lo que había sucedido. Ellos con su desgaste ondulatorio que iba a provocar una tragedia, y yo con un desgaste ondulatorio que es un fenómeno que resuelves en 6 horas. Me reúno a finales de 2017 con un político de la Ciudad de México que quería ser candidato a jefe de gobierno. Y revela que él, como parte de la Comisión Legislativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, manipuló algunos dictámenes. ¿Cómo? ¿Cómo se le fue? No sé. A la fecha yo no me explico por qué lo declaró. Estaba yo, había 4 personas más, reporteras también. Y a la gente que nos invitó para reunirnos con él, terminando la reunión, le dije, dile a tu jefe que acaba de decir esto. Sí. ¿Es público? ¿Es consciente? ¿Es off the record? Sí. Le pregunto. Se fue, lo alcanzó a la camioneta, regresó. No puedo decir las palabras que dijo, pero es más o menos, no me importa. ¿Ok? A partir de ahí... Tan fácil que hubiera sido pues, off the record y ya está, ¿no? Me hubiera... quitado un peso de... Pero no, dijo, no me importa. Adelante. Fueron varios años de recabar información, de estar redactando, de estar determinando qué documentos sí valía la pena mostrarle a la gente, qué no. Claro. Y salió un libro, que además se terminó de escribir en 2017. Meses antes. No, mucho, años antes. Perdón, años antes, aunque se editó meses antes. Hasta se editó. Salió a la venta, salió editado ya en noviembre de 2020.
¿Por qué salió hasta 2020? Fuimos con muchas editoriales y nos decían, no hay una coyuntura que haga que tu libro se venda. Está bien. Lectorum, LCD Books, nos dijo, oye, yo te lo edito. Sí, te lo edito. Pero buscaste muchas casas. Bueno, desde las más grandotas a las más chiquitas. Y él me dijo, yo te lo edito. Lo editamos, salimos en noviembre, íbamos a salir a toda la República a presentarlo, pero fue justo la fecha en que nos cerraron todo por la pandemia. Y pasó. El 3 de mayo, lunes 3 de mayo de 2021, viene el desplome de la línea 12. Y este libro toma relevancia. Una de las editoriales que nos había dicho no, el día 4 de mayo, nos habla temprano, oye, ¿quieres editar tu libro? Oye, ya está circulando. Claro. Sí, claro. Y bueno, aquí, ¿qué reseñamos aquí en pocas palabras? La falta de mantenimiento a la línea 12. La palabra clave, la idea clave dentro de todo esto. Y esto no es nuevo, pues. O sea, el día que sucedió la tragedia, fue el principal argumento, la falta de mantenimiento. Naim, aquí lo dijimos. ¿Dónde cabe la negligencia? ¿Cómo es que está estructurada esta cadena de errores que determina que llega a este fatídico instante? Ya lo veías venir, Fernando. Yo advertía desde 2014 que la falta de mantenimiento pudiera provocar graves consecuencias en el metro, en la línea 12 y en las 11 restantes, en todas. ¿Cuál es la tarea principal de una obra pública? No solo la del metro, de una obra pública, sea una banqueta, una carretera, una introducción de líneas de agua potable o drenaje. El mantenimiento. Claro. Si tú no desasolvas los drenajes, en tiempo de lluvias vas a tener inundaciones. Claro. A veces decimos que las lluvias fueron atípicas. No desasolvaste y por eso nos inundamos. O sea, la respuesta es muy sencilla. Claro. De por qué suceden este tipo de percances. Y eso es mantenimiento. A ver, cuando yo me propuse después explicarle a la gente qué había pasado, les dije que había varios factores que habían contribuido al desplome de la línea 12. Y en el momento, al día siguiente, el desplome era mantenimiento y mala operación. Conforme fuimos investigando, nos encontramos que al viaducto elevado, justo la parte que se cayó, le habían metido en 11 kilómetros 9,000 toneladas de peso adicional. Adicional. A lo previsto dentro de la propia obra. Claro. Si tú tienes proyectado un puente, una obra, esta extensión que le hicieron a Paseo Toyocan, claro, los puentes, si tú le metes peso adicional, tú ya lo proyectaste para determinadas cargas. Oye, ¿cuántos vehículos al día pasan por aquí? Tantos. Entonces tenemos que proyectar para que soporte este peso. Un poco más. Le das un colchoncito. Un margen, ¿no? Ajá, sí. Un margen. Aquí lo que hicieron es, le elevaron los pesos muertos a este viaducto elevado y lo que hicieron fue fracturarlo por dentro. Claro. Con una mala operación. ¿La mala operación en qué consiste? Los trenes, las vías, los durmientes, el balastro, estaban diseñados para que el convoy corriera a 90 kilómetros por hora. Lo corrían a 30. Mientras menos velocidad, mayor peso. Más peso, claro. Así es. ¿Y cuál es el efecto? Es como si tú estuvieras martillando los rieles continuamente. Eso fue lo que pasó en la línea 12. Sumas, yo tenía mala operación y falta de mantenimiento. Claro. Sumas, sobrepeso, sobrecarga, mala operación, mal mantenimiento. Tienes una bomba ahí. Adicionalmente a esto, y esto ya no entró aquí porque uno que es curiosito como reportero, pues te vas metiendo, y encontré que los sismos y el terremoto de 2017 también fue un factor que contribuyó al desplome. Cuando la autoridad nos ha dicho que ni el mantenimiento ni el terremoto fueron factores para que cayera. Y no tocan el tema del sobrepeso. O sea, nos han escondido.
En el segundo libro, ¿Quién quitó los pernos? El desplome de la línea 12 del metro. ¿Cómo nace, Fernando? Platícanos. Nace a partir del 4 de mayo, después Ahí, del desplome. Se empieza a escribir a partir del 4. Del 4 de mayo. Aquí se incluye en ¿Quién quitó los pernos? Así se llama el Y se llama libro. ¿Quién quitó los pernos? Porque el gobierno ha dicho, es que no tenía pernos. Es que por no eso se tenía, cayó. sí, no tenía lo suficientes. ¿De qué están hablando? Entiendo entonces que acá en ¿Quién quitó los pernos? Se incorpora todo aquello que se te había también acumulado dentro de la línea dorada y que ya no alcanzaste a tocar seguramente por propios efectos de la misma edición, ¿no? Así es. Pero que además lo que sucede, este fatídico día, te da pues el pivote necesario y el impulso lógico para poder editar esta obra que has denominado ¿Quién quitó los pernos? Ya como tal, el desplome de la línea 12 del metro. Ahí hay 3 datos importantísimos. Durante toda esta campaña de 2014-2015, en donde acusaban al ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, hoy canciller, de que se había construido mal la obra, todo acabó cuando Marcelo y Mario Delgado van a la Cámara y ya no hay un comparativo de cómo se usaban estos programas de inversión combinada entre gobiernos e iniciativa privada. Sí, que es una idea incluso que viene del extranjero. De Gran Bretaña. Tony Blair es el primero que utiliza este tipo de elementos para hacer obra pública, que tiene una gran ventaja. El tiempo que lo tiene el privado en sus manos, tiene que actualizar tecnológicamente la obra que construyó. Y te entrega al final una obra prácticamente nueva. Así es. Esa es la gran ventaja de los PPS. Bien. Ahí terminó el tema mediático. Y terminó para ellos muy bien. Porque ya no nos hablaron de un juicio mercantil entre el gobierno de la ciudad y los constructores, en donde la ciudadanía de la Ciudad de México perdió 2.500 millones de pesos en ese litigio. Hay quienes me han dicho, oye, era un tema mercantil. Sí, pero el tema mercantil tiene que ver con la construcción de la obra. Claro. Sí, nada más. ¿Por qué se pagaron esos Porque, millones? a ver, el gobierno de la ciudad no había pagado el contrato firmado cuando se entregó la obra, el 8 de julio de 2013. Se entregó de manera definitiva la obra. Y el gobierno de la ciudad quería que el consorcio constructor se hiciera cargo de los gastos que se generaron por el cierre de la línea 12. Año y medio, que representaba una cantidad exorbitante, porque ellos tuvieron que rentar autobuses para trasladar a la gente y el boletaje que no recibieron durante todo ese año y medio. Una jueza que llevó el caso les dice al consorcio, le dice al gobierno, contraten peritos y que ellos me digan quién tiene la razón en qué. 8 de julio de 2013 es una fecha importantísima para el metro de la Ciudad de México en la línea 12. A partir de ahí, no hay información que avale lo que pedía se le pagara el gobierno de la ciudad. Ellos encontraron los peritos. Del momento en que se construyó al 8 de julio de 2013, encontramos detalles de obra y también vicios ocultos. Sin embargo, de 2013 a la fecha del juicio, marzo de 2017, no tenemos un solo documento visible que avale lo que ellos nos están pidiendo. De tal manera que lo que ellos ya solventaron debe considerarse como que entregaron la obra a satisfacción. Así es. Bien. Claro. De ese tema no nos hablan, 2.500 millones de pesos y ocultamiento de documentación. Fernando, el asunto se convierte evidentemente en un tema de carácter político. Se genera incluso un empantanamiento de los conceptos, de las ideas y de los señalamientos. Nombres y apellidos de personajes que hoy tenemos muy bien presentes, pues, y que hoy siguen vigentes. Pero en medio de todo ello se pierde, se dilata, se oculta, no sé si de manera deliberada, la verdad, pues. Sí. Ellos han dicho que le daban bien el mantenimiento a la línea 12. Ahora que hojeé en el libro, hay una pregunta que les hago y cuando me dicen, bueno, ¿y por qué se hace esta pregunta? ¿Cuántos días tiene septiembre? 30. 30. 30, sí. Bien.
¿Ustedes sabían que el metro pagaba a septiembre 31 días de labor de mantenimiento? ¿Cómo es posible? 31 días. Es ilógico, Tenían su septiembre, tenían su propio calendario entonces. Digo, ahí hay dos auditorías, resultados de 2 auditorías, en donde nos dicen, oiga, señor director del metro, pagó usted un día de más en septiembre de 2015, nada más. Y encontramos eso viene aquí. ¿En quién quitó los pernos? ¿Quién quitó los pernos? Nada más de lo que pudimos recabar de la información que tienen a piedra y lodo escondida. En otra auditoría, 2015, les dicen, oigan, en la línea 12, el mantenimiento de marzo a diciembre, Sí, prácticamente no está hecho conforme a los manuales. Entonces, ¿cómo me dicen que hicieron bien el mantenimiento? Claro. ¿Cuándo no? Y quieren desechar el tema mantenimiento del desplome de la línea 12. Adicional a esto, nunca han querido explicar, porque no sabemos por qué le pusieron 9,000 toneladas de más al viaducto elevado, los sismos. Si nosotros conjuntamos ese tipo de asuntos, nos vamos a dar cuenta que el tema de la línea 12 fue producto de la incompetencia de quienes lo estaban administrando y operando. Lo primero que tienes que hacer con un sistema de este tipo es darle mantenimiento, porque transporta personas. Cada tren transporta más o menos 1,300, 1,500 pasajeros, dependiendo si son de 6 o de 9 carros. Caramba, pues sí. La vida de la gente está en riesgo, ¿no? Y hay 26 familias que están incompletas hoy. Oye, Fernando, el asunto de estos 2 libros me deja pensando. La jefatura de gobierno, la jefa de gobierno, no necesitaba un dictamen aparte. Tendría que haber leído estos libros. Realmente llama la atención porque claramente hay una negligencia que el mismo gobierno niega. Y en torno a todo esto también se sabe que en términos de mantenimiento le redujeron el presupuesto durante esta última administración. Aun cuando tu presupuesto anual se reduzca, lo que no puedes reducir son los trabajos de mantenimiento. Jamás. Tu nómina y tu mantenimiento deben ser prioritarios. Claro. Yo, revisando todos los documentos que tienen que ver con el metro, encuentro que, por ejemplo, para estas fechas, la Ciudad de México debía tener 35 líneas de metro. Tenemos apenas 12. Se paró mucho tiempo la construcción de metro en la Ciudad de México. Lo último que se construyó fue en serio y en forma en el sexenio de Carlos Salinas, siendo Manuel Camacho Solís, regente de la Ciudad de México. Posteriormente, con Zedillo, se extendió la línea B, que va hacia Ecatepec. Es cierto. Y hasta ahí. Sí. Cuando se decide por una consulta popular construir la línea 12 del metro, bueno, contribuiste a mejorar el nivel de vida, la calidad de vida de la gente de la zona suroriente de la Ciudad de México y del Estado de México para llevarla a su lugar de trabajo en el poniente de la Ciudad de México. Bueno, esta línea 12, yo vivo en Ixtapaluca, Estado de México. A mí me hubiera servido la línea 12 si el señor Mancera y la señora Sheinbaum concluyen lo que tenían que hacer, es construir 3 líneas más de metro. Así es. Para conectarla con el tren suburbano de Toluca. Sí. Pues yo agarro mi metro en Tláhuac, me subo ahí, transbordo en Santa Fe al tren suburbano y llego a Toluca. No manejo 2 horas y media o 3. Sí. Digo, ya tenemos el circuito exterior mexiquense o las autopistas, pero, caray, oye, vengo más tranquilo. Así es. Esos daños, que son incuantificables, también vienen en esa resolución del juzgado 43 de lo mercantil de la Ciudad de México y de un colegiado que también les dijeron, señor, ahí el metro cometió un grave error. No les gustó la sentencia. No, la recurren. Sí, sí. Y habían perdido como 500 millones de pesos. Sí, sí. La recurren y los magistrados dicen, no, a ver, tú cerraste unilateralmente. Es un acto de gobierno y asumes las consecuencias. Como tal. Claro. Así que le pagas, no hay
pago de parte de los empresarios para contigo, y son 2.500 millones de pesos. Caramba. Platicamos en entrevista exclusiva con Fernando Coca Meneses, está en cabina de Cadena Azul Radio. Él es escritor, es dedicado a la investigación periodística, y ambos libros, Línea Dorada, Los Lobos al Acecho, y también ¿Quién quitó los pernos?, el desplome de la línea 12 del metro, son ediciones de estricto sentido periodístico. Esto representa que además trae ambas ediciones cuentan con los documentos que respaldan lo que Fernando Coca fue encontrando y a lo que le da forma en ambas ediciones, que evidentemente que cobran preponderancia, que cobran relevancia. En primera instancia, Línea Dorada, Los Lobos al Acecho, Fernando, un libro que, como ya nos recordabas, terminaste por allá del 2017, y que pues llegó a editarse pocos meses antes de la terrible tragedia. ¿Qué pasó por tu mente ese fatídico día? Fíjate que preocupación, porque la línea 12 fue o es el ejemplo de lo que puede suceder en otras líneas del metro. La 1, la 9, la 5, la 3 en diferentes tramos. Son la misma historia. Están en la misma dificultad por la falta de mantenimiento. Los conflictos con los sindicatos, porque no es uno, son varios. Uno sí tiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo, pero hay varias representaciones sindicales. Poco a poco el metro se ha ido deteriorando. Su calidad en el servicio no es el que teníamos cuando yo trabajaba ahí en finales de 1988 y casi hasta 2 años después, el 89 y 90. Era un orgullo de la ingeniería mexicana la construcción de metros. ICA, uno de los constructores, hizo metros en Santiago de Chile, en Caracas, en muchos lados. Es la empresa que puso la primera piedra del metro en la Ciudad de México hace 53 años. Alstom, otro de las empresas del consorcio constructor, trajo el primer tren de Francia a México, la línea 1. Con esos corrimos la primera vez. Carso, que es la otra empresa del consorcio constructor. Yo me acuerdo que cuando estaban construyendo esto, ganaron una licitación en España para construir un techo retráctil en un lugar emblemático para el deporte internacional. El lugar se llama Santiago Bernabéu. Caramba, yo creo que son empresas que no se iban a arriesgar a hacer mal el trabajo. Cuando dijeron está mal construido, cuando salió este reportaje de New York Times, dijeron son los pernos. Yo me pregunté, a ver, ¿y vieron las piezas? ¿Hicieron algún estudio de ingeniería forense para detectar que fueron los pernos? Que son los mismos resultados que sacó DNB y que sacó la Fiscalía de la Ciudad de México. Se han ido a lo superficial. Así es. Los pernos ahí estaban, se fracturaron, se guillotinaron al momento del desplome. DNB, esta empresa que nos dijeron que era non plus ultra y que después era lo peor del planeta, nos dijo en su primer informe un asunto que también viene ahí y que lo van a ver. En su versión en inglés, habla de que está trabajando en ver las cuestiones de mantenimiento de la obra civil y que en su momento las dará a conocer. En la versión en español que está publicada en la página Transparencia Línea 12, viene en español, y de 4 páginas que tienes en el dictamen en inglés, se reduce a un párrafo y 3 líneas en la versión en español. Nos quieren ver la cara de tontos. Quieren decirnos que se construyó mal. Perdón. Ese juicio de 2017 les dijo, señores, está bien construida, pero ustedes están negando la información para clarificar si es cierto o no. A partir de ese momento, aceptaste que estaba bien construido. Así claro. es. El tema es que las intenciones políticas, las ambiciones políticas que se dieron en el gobierno de Mancera y las que viven hoy en el gobierno de la doctora Sheinbaum prevalecen. ¿Qué buscamos o qué queremos los ciudadanos?
Hay 26 familias incompletas, 26 personas murieron en ese sitio por el desplome, 100 más resultaron heridas. Hágasele justicia a ellos. Pero ocultando esa información, no habrá justicia. Necesitamos encontrar, no a los culpables, a los responsables de esto. Así es. Ahí están los datos, los nombres de quienes no hicieron bien su trabajo. Mucho. De quienes ocultaron y quieren ocultar con intenciones políticas lo que sucedió en la línea 12. Nombre y apellido. Nombre, apellido y cargo. Joel Ortega, exdirector del Metro. Jorge Gaviño, exdirector del Metro. Florencia Serranía, exdirectora del Metro, en un primer plano. Los presidentes de los consejos de administración del Metro, que son los secretarios de movilidad de la Ciudad de México. Ahí está. El señor Layú, el señor Serrano y todos los que estuvieron ahí. Todos ellos vienen aquí, Están en ahí, estos documentos, están ahí. en estos libros. Pero además los documentos, por ejemplo, las auditorías están dirigidos a ellos. A ellos, ya no hay para dónde hacerse. ¿Cómo le van a hacer? Queda claro que falta de personal no era. No. Los trabajadores del Metro son trabajadores de primer nivel. O sea, no hay nadie más especializado en temas ferroviarios y de Metro que todos los trabajadores de la familia Metro. Administrativos, de talleres, conductores, taquilleros, todos son de primera calidad. No es eso. Pero además, ahí les va otra. A la línea 12, los trabajadores del Metro no le daban el mantenimiento. Contrataron empresas externas para darles mantenimiento. Sí. Entonces, ¿a quién responsabilizamos de lo que sucedió? Las empresas que le dan mantenimiento, y eso viene en otro trabajo periodístico que ojalá podamos platicar aquí, avisaron que había graves problemas en la línea 12 y no les hicieron. ¿Ya la estás preparando? Sí, no sé si sea un libro, quizás se quede en un reportaje unido. Las alertas de las empresas y los sismos. Vamos a cruzar esas dos informaciones para que vean que a partir de la sobrecarga al viaducto elevado se generó todo el conflicto, aunado a lo que ya teníamos, falta de mantenimiento óptimo y una mala operación. Al final queda de manifiesto que no fue pues un suceso de un día al otro, sino fue la acumulación de errores, tanto de mantenimiento como de estas alertas que nadie quiso ver, porque estaban ahí, pero nadie les quiso dar atención. Fíjate que eso de las alertas es yo le digo, ayer estuve con unos alumnos en una universidad, le digo, es hermoso cuando la gente te avisó que estaba viendo que había deformaciones. Claro. Lo vimos en Facebook, lo vimos en Twitter y en todas estas redes sociales que tenemos. Y nos dice el gobierno de la ciudad, es que eso no avisa porque está por dentro. Ellos volaron drones y se dieron cuenta que sí había graves fallas y no hicieron nada. Sí. Nos dicen, es que ese programa de Google que pues no, sus cámaras no son óptimas. Pues fíjate que sí. Porque además el primer dictamen dice, utilizando Google Earth, fue como nos dimos cuenta que estaba esto y que estaba avisando. Y si tú lo conjuntas con lo que la gente, los usuarios y los vecinos de la obra publicaron en sus redes sociales, dices, bueno, nos avisó con mucho tiempo. De 2015 a 2017 dio un aviso. Después del terremoto, dio avisos mucho más contundentes. Claro. Y la autoridad no hizo nada. Fue muy interesante ver estas imágenes que compartían los usuarios. Estamos hablando de usuarios que van caminando por la calle porque es su camino de todos los días. Así es. Entonces ellos van viendo que pues una línea, o más bien las vigas donde está la propia línea de metro, pues no están completamente derechas, que tienen cierta deformación. Entonces suben los usuarios estas imágenes y pues es evidente que hay un problema. Además, etiquetando al propio gobierno de la Ciudad de México. Es decir, hicieron oídos sordos, cerraron los ojos, no lo quisieron ver y la tragedia sucedió. No solamente a través de redes sociales, a través de obras como esta, Línea Dorada, Los Lobos al Acecho, ya hacía una documentación de todo lo que estaba por suceder y la jefatura de gobierno no lo quiso ver. Obviamente, después viene una obra, consecuencia lógica de Línea Dorada, Los Lobos al Acecho. ¿Quién quitó los pernos? La pregunta es lógica.
la respuesta, ¿quién la va a dar? Vamos a platicar de eso. Fernando, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, les agradezco mucho el espacio. Ha sido un tiempo generoso el que han otorgado a estos dos libros. Ojalá tengamos oportunidad de platicar en próximas fechas de lo que viene. Oye, ¿dónde lo compran? El primero está en Amazon y en todas las librerías de lector que conocemos, ¿sí? Ok, muy bien, ahí está. Línea Dorada, Los Lobos al Acecho. Ahí lo busca, lo encuentra y pues la verdad es que hágalo desde casa. Si no quiere salir, lo pide y ahí se lo llevan. ¿Y quién quitó los pernos? En este momento solamente está en Amazon. Yo espero que a partir de la próxima semana, cuando menos en los Sanborns, que esos hay en todo el país, se empiece a distribuir. Y pues caray, ese libro es producto de una iniciativa. Ahora, ya me volví emprendedor. Es mi editorial la que hace. Te iba a preguntar porque desde hace rato lo estoy buscando si fue Lectorum, pero no. Esta ya es una edición propia, FC, evidentemente de Fernando Coca. Vamos a hacer una editorial que, para que no suceda lo que me pasó a mí, periodistas que tengan trabajos que valgan la pena publicarse, encuentren en esta editorial un lugar donde acudir a publicar sus investigaciones, porque fueron 3 años para que alguien se decidiera a publicar el primer libro. No, y a punto pues en realidad dejarlo ahí en la congeladora, Fernando. Fíjate que estuve a punto de dije ya, ahí muere. Claro. Nadie quiere, pues no lo hago, porque evidentemente representa una inversión importante. Entonces, afortunadamente, Lectorum lo hace y lo pone en el momento exacto. Tenía que salir ahí. Ahorita Fernando. que venía yo entrando y vi la rotativa, dije, ay, necesitamos una para esto. Caray, yo les agradezco mucho.